Gracias, senador. Senador Neidenov tiene la palabra. Sí, presidente. Sí, presidente. Bueno, vamos a tratar de ser breves respetando el tiempo acordado. Yo voy a hacer referencia a un tema puntual, que es el tema del ingreso de las telefónicas al mercado de los servicios de comunicación audiovisual. Nuestro miembro informante se ha explayado sobre distintos puntos y me parece importante resaltar y hablar de este tema porque cuando hace algunos años atrás discutimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en ese contexto y en ese marco de la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se pretendía no solamente la pluralidad de voces, sino también que otros grupos o asociaciones puedan participar del mercado. Muchas voces desde la oposición se habían alzado, inclusive habían condicionado su acompañamiento con la exclusión de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual a las propias empresas telefónicas. Y bueno, bajo ese parámetro hay algunos bloques que inclusive han acompañado de buena fe aquella ley, partiendo de la base que las telefónicas no podían participar en el mercado. ¿Qué pasó ahora? Nos encontramos con un proyecto, interesante lo del senador Santilli cuando hablaba de una ley que fue gestada para regular contenidos o para marcar la cancha con los contenidos y ahora quizás avanzamos con un sistema de distribución de redes para especificar los contenidos a partir de esa propia distribución. Pero el tema de las telefónicas es emblemático porque el artículo 9 de este proyecto exceptúa del cumplimiento de aquellas limitaciones que establecía la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué nos dice el artículo 9? Nos dicen que los licenciatarios podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos que se brindan a través del vínculo satelital, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad de aplicación y del mismo modo los licenciatarios de servicio de comunicación audiovisual podrán prestar los servicios de los TIC debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad de aplicación. A ver, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué pasó para que el gobierno cambie drásticamente de posición? ¿Qué nos decía el gobierno cuando discutimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Qué nos decía, por ejemplo, Agustín Rossi, presidente del bloque de la Cámara de Diputados? Un reconocimiento explícito por la sabia decisión tomada por la Presidenta de la Nación al anunciar la eliminación de las telefónicas y la posibilidad de ser cable operadoras. Y decía que más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la discusión fue sabia porque habían intentado montarnos una operación para desvirtuar el objetivo de la ley. Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Los que dijeron durante 15 días lo tienen que empezar a borrar del mismo momento en que la Presidenta de la Nación anunció la eliminación de las telefónicas del negocio de la radiodifusión. ¿Qué se decía desde el Senado? ¿Qué decía desde el Senado el bloque del oficialismo en cabeza de su presidente? Las telefónicas no forman parte de este debate, porque la Presidenta las excluyó, para terminar con un falso debate y una falsa discusión, que era que veníamos a quedarnos con el negocio, que veían en Telecom, socios argentinos y no sé quién, el fantasma Benito, el conde Drácula, quedarse con todo. ¿Qué planteábamos nosotros en aquel debate, cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Que necesaria e indefectiblemente con el paso del tiempo debíamos avanzar hacia la convergencia y que las telefónicas debían ser parte de este mercado y de este negocio. Yo recuerdo textual, hay que ver las versiones taquigráficas, lo que expresaba el senador Morales, que decía, pero que como paso previo para que las telefónicas puedan ser parte del negocio, del mercado, de los servicios de comunicación audiovisual, porque hacia allí apuntaba la convergencia, había que terminar con la posición dominante, fundamentalmente con el esquema cartelizado, porque a partir de las privatizaciones, el servicio de las telefónicas es un mercado cartelizado. Es decir, para el 2008, la propia Telefónica, que siempre ha gozado de mucha protección del propio oficialismo, que se quedó con Telecom y nadie ha dicho nada,
detentan el 90% del mercado de la telefonía fija y el 70% de la telefonía móvil. Entonces, nosotros con esta ley, independientemente de la autoridad de aplicación de que se crea, independientemente de los supuestos parámetros que se pueden poner en el marco del Tribunal de Defensa de la Competencia para permitir los mecanismos de competitividad de Telefónica con un cable operador, la verdad es que no se trata de una enorme asimetría. Es una ley que marca a las claras una competencia desleal, donde quien detenta todo el poder y la fuerza de un mercado monopólico y concentrador va a avanzar hacia el sistema de las cable operadoras sin ningún tipo de límites, o quizá los límites lo puedan fijar de manera discrecional una autoridad de aplicación que ha dejado mucho que desear, inclusive la Autoridad Federal de Aplicación cuando se trató de los mecanismos de adecuación para cumplir con el artículo 161 de la Ley de Medios. Para recordar, Telefónica no es cualquier grupo, es dueña de Telefe. Y tenía que cumplir con un plazo que prevé el artículo 161 de la Ley de Medios para adecuar, es decir, como está prohibido por ley, por la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que quien preste un servicio público pueda ser titular de una licenciataria de un canal de aire, tenía que cumplir un marco de adecuación. La Corte había establecido que la adecuación sea ecuánime. ¿Qué significa un criterio ecuánime? Tratar de que todas las adecuaciones de todos los grupos se efectivicen en tiempo y forma en un mismo momento, digamos, para evitar todo tipo de sospechas o suspicacias. Después de 23 meses se intentó tratar el procedimiento de adecuación de Telefe, de Telefónica. Y no pasó absolutamente nada, no se avanzó, quedó a mitad de camino. Aparentemente se hablaba de un dictamen, y en el dictamen, digamos, en ese famoso dictamen, se autorizaba y se viabilizaba lo que la ley prohibía, es decir, que las telefónicas puedan ser parte del negocio de los servicios de comunicación audiovisual, es decir, detentar Telefe, limitando el mercado al 35%. En ese contexto, Telefónica se quedaba con Telefe, debía desprenderse aparentemente de un canal de Bahía Blanca, de cable y de Neuquén, y cumplía con esos parámetros. Pero tampoco se resolvió. Es decir, que en el medio, en el camino de la adecuación, nosotros nos encontramos con la sanción de esta ley. Uno puede discutir si ese 35% es ajustado o no, uno puede discutir lo que es obvio, es decir, lo que la ley prohíbe y cómo trataron de adecuar la propia prohibición a las necesidades políticas, quizás de la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que Telefónica termine siendo licenciataria de Telefe. Pero como no se resolvió, nos encontramos con esta ley, que sí habilita a este grupo, a las telefónicas, a competir. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema? No, no hay ningún problema. Pero a la convergencia, estamos de acuerdo en la convergencia. ¿Quién no puede estar de acuerdo en la convergencia? Pero a la convergencia digital también hay que adecuarla a una convergencia normativa. Y en eso coincido plenamente con lo que planteó el senador Santilli. Nosotros no podemos avanzar hacia una convergencia cuando tenemos para los servicios de comunicación audiovisual la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el AFCA y con procedimientos para la adjudicación de licencias. Para los servicios de tecnología de información y comunicación, una nueva ley con nuevos parámetros, con nuevos parámetros para el otorgamiento de licencias. Es decir, tenemos una convergencia, o la idea de converger, pero vamos a contramano de la convergencia normativa, porque no hay convergencia normativa cuando se trata de la prestación del servicio por redes. ¿Y quién gana y quién pierde? Porque lo que tenemos que en realidad es plantarnos desde esa perspectiva. ¿Quién gana y quién pierde? Creo que pierden, o tienen mucho para perder, los pequeños y medianos emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos cable operadores, no porque esa posición la podamos sostener desde nuestras bancas, sino de leer un poco las versiones taquigráficas y qué han expresado cada una de las partes que han intervenido. Entonces yo, sinceramente, con todo lo que se ha dado en el medio, en esta ancha avenida de la adecuación al artículo 161 de la Ley de Medios,
cómo no se resolvió después de 23 meses la adecuación que debía cumplir el Grupo Telefónica, que es la actual titular de Telefe, cuando no lo puede porque la ley lo prohíbe. Mi temor, así como está redactado, tiene que ver con las dudas que se plantearon, con grandes interrogantes. Por ejemplo, señalar algunas cuestiones que me parecen realmente peligrosas, preocupantes, y que ese artículo, el 94 y el 95, tampoco despeja las dudas. ¿Qué nos decía Gustavo Berengeri, del Sindicato de Televisión? Queremos alertar que coincidimos con el objetivo de la convergencia de servicios, pero entendemos que de la forma que se lo propone, producirá los efectos contrarios a lo planteado como objetivo del proyecto de ley, porque los tamaños de los jugadores que se pretenden poner en competencia son distintos, y la experiencia en los servicios brindados también. En 3 empresas telefónicas... Senador, ¿quiere una interrupción el senador Fernández si lo otorga? ¿Cómo no? Y después continúo porque es un textual de las versiones taquigráficas, nada más. Solo recuerde que ya se excedió en el tiempo nada más y después... Gracias, presidente. Son 2 segundos nada más. Lo que está leyendo, que es textual, la copia taquigráfica, refiere a la primera propuesta. No tiene nada que ver con el dictamen que estamos tratando en este momento, lo que vino del Ejecutivo, no tiene nada que ver. Sí, a ver, está bien, es la posición del oficialismo. Yo creo que la discrecionalidad en la autoridad de aplicación continúa vigente y que creo que se le abrieron las puertas a la Telefónica, que tienen un manejo monopólico y que lo que había que haber hecho es que con la Ley de Defensa de la Competencia es frenar ese manejo monopólico porque la competencia es dispar. Como lo dice el propio Berengeri, creo que esto no ha cambiado. Pero sigo. En 3 empresas, ¿qué nos dicen? 3 empresas telefónicas, TASA, Telecom y Telmex, no está contemplado. A mi modo de ver no está contemplado, pero continúo, presidente, porque me excedí en el tiempo y sé que va a tener un poco de paciencia. Dice que TASA, Telecom y Telmex concentran el 83% de la facturación, a pesar de tener esta empresa la restricción del video. Las 3 empresas son de capital extranjero, de estructura transnacional y En cuanto a las empresas de televisión paga, Cablevisión, DirecTV y Supercanal, se distribuyen el 10% de la facturación y el 7% en 1 millar de empresas. Yo quiero detenerme en el tema de las pymes. Roberto Ferraris convocó a operador de pymes y muchísimos de ellos son micropymes y están allí hace casi 50 años donde nadie veía un negocio. No se ampararon en ningún decreto que les diese exclusividad. Simplemente su instinto de emprendedores y el arraigo a sus tierras le permitieron anticiparse en décadas y estar en el instante justo, en el momento justo, lo que hoy es una verdad develada. Héctor Deloni, de la Asociación de Cables de Santa Fe, expresaba que nosotros estamos de acuerdo con que exista un nuevo marco, porque se tiene que ajustar a la realidad tecnológica actual. Cuando yo hablaba de la segmentación del mercado, era en función de que yo tiendo toda mi red, que como bien se dijo acá, tiene cambios tecnológicos y por la capacidad que tenemos que ir aumentando, la termino de dar y la tengo que compartir para un competidor que no es de mi misma talla, que a los 2 segundos me voltea, yo hice la obra y él durante años no hizo nada para llegar a mi localidad. Es decir, para que se entienda. Me parece que la idea de la convergencia es una idea que todos acompañamos y nosotros marcamos la cancha cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero en la medida de que no se ponga coto al manejo monopólico, concentrador, que hoy detentan las telefónicas en la Argentina, me parece que vamos a terminar generando un perjuicio enorme a los cableoperadores. Quizás el objetivo que se trata de fijar con el artículo 94 y 95 en la redacción actual, el oficialismo cree que está saldando esta cuestión. Desde nuestra perspectiva, no la salda, muy por el contrario, esta brecha se ensancha y acá hay grandes ganadores y perdedores, desde que se discutió la ley de medios hasta el presente. Los ganadores serán, en este caso, las telefónicas, y los grandes perdedores son los que han invertido, los que confiaron, los tipos que se arriesgaron en un momento complejo y hoy pueden terminar pagando los platos rotos, y cuando se pagan los platos rotos hay mayor monopolio y mayor discrecionalidad. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Basualdo tiene la palabra. Una aclaración para la senadora Fellner. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para aclararle al senador, artículo 95, inciso A,
dice perfectamente, el artículo 95 se refiere al régimen para prestadores entrantes al mercado del servicio de comunicación audiovisual. En letras mayúsculas, dice que se debe solicitar un dictamen vinculante, presidente, a la, y con letra mayúscula, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que establezca las condiciones de prestación que deberán obrar en la adjudicación de la licencia. Gracias, presidente. Ya con letra mayúscula, no sé. Gracias. No, al contrario. Senador Basualdo, continúa Bueno, en el gracias, uso de la señor palabra. presidente. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en felicitar a la presidenta de la comisión y a todos los integrantes por el trabajo que hicieron. Le tengo una envidia sana a la comisión, porque cuando tienen voluntad política de tratar los temas del Ejecutivo, se tratan. A veces tenemos temas referidos a las pymes, que enseguida vamos a hablar, cómo poder combatir la inflación, a las economías regionales, donde tuvimos un foro acá a fin de mayo, de 12 horas hablando de economías regionales. Muchísimos temas. Y no se tratan con esta ligereza y con esta agilidad. Me encantaría que todos los temas, como este que se ha tratado, no que todos se traten lerdo, liberemos para arriba, que todos tengan esta misma agilidad para poder tratarla. ¿Se imagina cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de economías regionales? ¿No son importantes? Es importante. Cuando ahora quiero hablar, la senadora Liliana Negri Alonso habló todo lo que teníamos que hablar de nuestro interbloque y habló muy bien y expuso. Yo quiero hablar un poquito de las pymes que voy a conceder con el senador Nayenov. Cuando los cableados de los pequeños cables me venían a ver como presidente de una comisión que no tengo nada que ver con el tema de la Comisión de Comunicaciones. Sí, tengo que ver porque soy senador y tengo que ver en todas las comisiones, pero no participo en la Comisión de Comunicaciones. Y me decían, ¿sabes el trabajo que hemos tenido? Todavía no estamos pagando la deuda de los cables, porque para cablear hemos tenido que invertir, hemos tenido que endeudarnos, sin crédito poder hacerlo. Y bueno, no tenía crédito para poderlo hacerlo, no sé si la que dijeron ustedes tenía o no, pero los que estuvieron hablando conmigo en ese sentido no tenían crédito, no tuvieron la posibilidad de tener crédito para poderlo hacer. Cuando hoy tenemos que usar en nuestro cable, van a venir una mucho más grande, donde todos los que conocemos algo de comercio sabemos que alguien puede decir va a tener más acceso a los contenidos que otro para tener los contenidos reales. Alguien puede decir en esta zona voy a vender o voy a trabajar con un costo subsidiado, abajo del costo, para eliminarme la competencia. En un momento vamos a aplaudir porque vamos a decir todo, ah, qué bien, bajó el precio del cable. Y cuando se lo eliminemos al competidor, ¿qué va a pasar? Lo aumentamos 3 veces el precio del cable. Bueno, indudablemente que toda esta historia está pasando. Van a pasar y no ha sido contemplada. Creo que la ley todos queríamos una ley, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas donde realmente estamos trabajando y estamos abandonando a los pequeños propietarios del cable que han invertido muchísimo tiempo, mucho ingenio, mucho esfuerzo y que no tienen la posibilidad de otra empresa más grande que pueda llegar a tener y que la competencia va a ser muy, muy desleal. Creo que lo hemos olvidado en este proyecto, lo hemos olvidado de las pymes, más allá que considero que han trabajado, que le han abierto las puertas dentro de sus limitaciones, porque también tiene que seguir usted un ordenamiento nacional, pero hoy las pymes que lo están diciendo, y esta semana, no ha sido la semana pasada, después de las modificaciones lo han venido a ver y lo han dicho pymes, este es el grave problema. Lo que decía el senador Nayenov viene complicando, cuando me dicen, mira, todavía estamos pagando el endeudado que tenemos con los cables. Y bueno, lamentablemente creo que la senadora Liliana Negri Alonso ya explicó todos los motivos, no quiero ser redundante nuevamente, explicar todo lo que explicó porque vamos a votar en contra, pero yo no quería dejar pasar que le pedí permiso a la senadora Liliana para decirle, a la senadora Negri Alonso, para decirle a las pymes lo que me habían venido a ver, y me gustaría que con esta agilidad que tratamos de temas, pudiéramos tratar todos los temas que están en el Senado. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Senadora Lavado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo voy a reforzar algunos de los fundamentos que expresó la senadora Fellner respecto a la inversión que el Gobierno Nacional ha hecho en telecomunicaciones. Voy a pedir permiso para leer porque como son datos por ahí técnicos y económicos, no quiero equivocarme. En el 2010, bien dijo la senadora, el Estado Nacional creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada
política pública que ejecuta el Ministerio de Planificación Federal para desarrollar infraestructura y servicios estratégicos en materia de telecomunicaciones soberanas y con una fuerte impronta democrática e inclusiva. Bien se mencionó que el plan Conectada construyó 30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal federal y 4.200 de red provincial, y logró alcanzar 1.461 localidades del país. Esta red troncal se divide en 9 regiones y permite la interconexión entre el punto nacional de acceso a la red en Arsat Benavides y los puntos provinciales de acceso a la red, conexión que permitirá expandir el servicio a las provincias y regiones. Dichas redes provinciales permiten la interconexión de las operadoras de las redes en la red nacional. Para ello se creó el Centro Nacional de Datos, más grande de América Latina, en el predio de Arsat en Benavides. Se han creado 10 empresas públicas provinciales de telecomunicaciones para administrar las redes. El Instituto Balseiro se abrió el doctorado en telecomunicaciones y diseñó las redes de seguridad en educación, salud, para desarrollar plataformas sobre la red federal de fibra óptica, interactuando en todas las carteras del Gobierno Nacional. A su vez, se instaló 171 núcleos de acceso al conocimiento en más de 150 ciudades del país, en lo que se brindó capacitación con certificación universitaria a más de 25.000 estudiantes, y se proyectan 150 núcleos de acceso al conocimiento, adicionales a instalar en este año. Y en el 2015 se inició la instalación de 2.428 estaciones satelitales de conectividad a Internet para establecimientos educativos, rurales y de fronteras, y se generaron 27.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos a lo largo de todo el país. La inversión realizada hasta el 2013 fue de 6.466 millones y se proyecta para este fin de año alcanzar los 9.896 millones. Yo me pregunto si esto no es nivelar para arriba, ¿no? Los núcleos de la... Senadora, el senador Pérsico le pide una interrupción, si le puede conceder. Sí, cómo no. Senador. Hola. Gracias, senadora. Brevemente, le agradezco la interrupción. Yo quería adelantar el acompañamiento a este importante proyecto de ley, pero quería aprovechar en breve segundo la posibilidad de agradecerle al Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones, con el cual estuvimos trabajando todo el año 2013 y también parte de este año para en abril presentar un proyecto de ley en este sentido. Y también quería agradecerle a la presidenta de la comisión, a las autoridades nacionales que vinieron, el importante trabajo que se hizo respecto a las modificaciones que hablamos todos, inclusive yo había hablado sobre nuestro proyecto con el tema, por ejemplo, autoridad de aplicación, que ahora se crea una importante federal y plural autoridad de aplicación, pero además un Consejo Federal de Planificación, que junto con el importante rol del Estado, el rol planificador que le da esta ley, el Consejo Federal puede actuar avanzando. Podría hablar mucho más, voy a insertar, simplemente le agradezco el tiempo y decir 2 cositas más que son muy importantes. Esta ley crea un fondo fiduciario del 1% para justamente seguir ampliando los servicios a aquellos lugares donde solamente el Estado llega, como decía la senadora, por eso le pedí introducción, con más de 30.000 kilómetros de fibra óptica y otros tantos más que están por hacer. Y hoy, en este derecho humano que hemos puesto en esta ley, que son las telecomunicaciones, hoy y en forma universal, hoy cualquier ciudadano de mi país, en cualquier parte, siendo el territorio nacional único para esta ley, puede acceder poniendo una antena digital a la televisión digital abierta. Con el nuevo lanzamiento de un nuevo satélite, digo, son avances tecnológicos impresionantes. Y muchos no entienden por qué el objetivo de esta ley. Yo me preocupa la oposición que hizo todos estos planteos, se modificaron todo lo que dijo y ahora buscan otras cuestiones, digamos, se cuestionan otras cosas. Bueno, seguramente que si corregimos esas cosas se van a cuestionar otras, pero realmente se ha avanzado muchísimo, por eso le agradezco a la senadora Fellner y le agradezco la interrupción a la senadora. Muchas gracias. Senadora, Continúo. Los núcleos de acceso al conocimiento son espacios de encuentro que estimulan la educación, la cultura, el bienestar y el entretenimiento. Con los convenios con las universidades se fomenta la capacitación, la formación profesional, la inclusión laboral.
Dichos programas han logrado articular exitosamente a nivel nacional con diversos ministerios, gobiernos provinciales y municipales e instituciones de todo el país. Para ello han integrado a los centros comunitarios, a los hospitales, a las bibliotecas populares, para la instalación de equipamiento en localidades con indicadores destacados de brecha digital y grupos en situación de vulnerabilidad social. Como resultado, este programa significó 500 puestos de trabajo, una circulación mensual de casi 90.000 personas, la entrega de 6.000 certificados universitarios, el acceso de 5.600 personas a Internet por primera vez y que 40.000 personas conocieran el cine por primera vez, entre otros logros significativos. Se profundiza una segunda etapa para ampliar el alcance territorial para un impacto federal en términos de reducción de brecha digital y mejorar el equipamiento. Dado el carácter inclusivo que el Gobierno le ha dado a la televisión digital abierta, ARSAT ha sido encomendada para llevar adelante las acciones necesarias que permitan el desarrollo, implementación y operación que garanticen el acceso al servicio de televisión digital terrestre y televisión digital al hogar. Para ello cuenta con la red del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre para poder cumplir con las metas antes mencionadas, cumpliendo esta empresa estatal un rol de vital importancia en la ejecución y desarrollo de este proyecto. Además, en el marco de inversiones en telecomunicaciones se contabilizan los avances alcanzados en materia de televisación y satélites. El avance en televisación digital, podemos decir que existen 83 estaciones digitales operativas en todo el país, 117 operativas al final de este año, 82% de la población cuenta con cobertura de TV digital, 1.400.000 decodificadores distribuidos, 600 más distribuidos y hay 100.000 para personas con capacidades diferentes. Todo ello, recordemos que son entradas en forma gratuitas a hogares, establecimientos y organizaciones sociales. También se prevé ampliar los destinatarios de la TV digital en hoteles, restaurantes, establecimientos públicos y semipúblicos. 1.270 familias de 78 localidades rurales de todo el país cuentan con TV digital satelital. El 100% de la población, tal cual lo manifestaba la senadora Ferner, cuentan con cobertura en este final de año. Para ello se han instalado más de 5.000 antenas en parajes rurales y más de 12.000 en escuelas rurales y de frontera, para que todos los argentinos tengan acceso a la televisión digital. Las estaciones terrestres están conformadas por el conjunto de antenas que transmiten la señal de televisión digital. Estas transmisiones son gestionadas y administradas por ARSAT, y la principal función de las estaciones es la adecuación de las señales de TV. Para ello se ha realizado una fuerte inversión del Estado Nacional en materia de sistema de transmisión que lleva y llevará adelante a través de ARSAT. Dicho sistema de transmisión está integrada por una red de estaciones digitales terrestres distribuida en el territorio nacional, donde cada estación digital terrestre tendrá la infraestructura y el equipamiento necesario para la transmisión de las señales de TV abierta. Asimismo, el sistema de recepción terrestre cuenta con los dispositivos fijos y portátiles necesarios a la plataforma de TV digital terrestre. Por ello, en el marco de las telecomunicaciones se ha llevado adelante el Plan Conectar Igualdad. Como todos saben y ya se ha manifestado aquí, la cantidad de netbook que se han distribuido. Y quiero mencionar que Argentina es el país con mayor penetración en Internet en la región. El 66,4% de su población tiene acceso a la red, por delante de lo que es Brasil y México. También quiero mencionar la inversión realizada en TV digital. En el año 2013 fue de 5.393 millones. Para este año se previó 1.356 millones. Es decir, que el Estado ha invertido lo suficiente como para que todos los argentinos tengan acceso gratuito a la información y a las telecomunicaciones. También voy a ir acortando un poco en virtud de los tiempos. Debo también decir que hay países como Colombia, que en el 2009 sacó su ley de TIC, México, que también sacó su ley de TIC en 2012, es decir, que estamos incorporándonos también a estas nuevas tecnologías que hoy necesitamos.
También puedo decir, entre otras cosas, la importancia que este gobierno ha tenido en todos estos años que tienen que ver con la inclusión. El único objetivo, hace rato decía el senador Santilli, que perseguíamos. Y yo creo que lo único que persigue este gobierno y que ha quedado demostrado durante estos 11 años, casi 12 años consecutivos, y aparte quiero mencionar que es el único proyecto de gobierno que tiene tres mandatos constitucionales seguidos, como no lo ha tenido ni siquiera el general Perón. Y que el único objetivo que perseguimos es la inclusión y la posibilidad de que todos los argentinos tengan el mismo derecho a la comunicación. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Garramuño. Gracias, presidente. Un poco en el lineamiento que planteaba el senador Basualdo, voy a dirigir el tiempo que tengo principalmente en el tema de las pymes y cooperativas del interior del país. Independientemente de ello, primero quiero señalar que la necesidad de una ley de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones es absolutamente necesario con las tecnologías que hay hoy en día y en un país con las características geográficas en extensión y demográfica como las que tenemos nosotros. Cuando el proyecto llegó en el mes de noviembre, rápidamente observamos tres patas principales en las observaciones que hacíamos del análisis que podíamos mirar. El primero tenía que ver con un tema de libertad de expresión, porque en el artículo 1 quedaba perfectamente señalado, pero después en el artículo 6, inciso D, cuando definía los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, las TIC. Había un poco de duda porque hablaba de servicio de compilación, procesamiento, pero esto, bueno, fue corregido, tomado un poco de lo que marcó la senadora Di Perna en un informe de minoría, en lo que habla de transporte y distribución de señales y datos, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso por ahí hubiese sido más concreto y más corto y más directo simplemente hablar de transporte y no de distribución de datos. Esto está corregido, o sea, con lo cual es un tema que queda salvado algo fundamental como es la libertad de expresión. El segundo tema es el tema de la autoridad de aplicación, también corregido porque en su proyecto original marcaba que iba a ser definido por el Poder Ejecutivo Nacional. En los cambios realizados a través de la Comisión, que creo que ha habido un trabajo y también pese a no pertenecer a la Comisión, va el reconocimiento de la apertura que hubo en el diálogo y en la discusión, en esta creación de este organismo que viene plasmado de los tres organismos que están, tanto los 7 miembros del directorio. No voy a repetir todo completo, pero bastante se salva en cuanto a la pluralidad de información y al no quedar sujeto al capricho de un ejecutivo. Independientemente de ello, sí es necesario marcar que las atribuciones de esta autoridad de aplicación me parece que son altamente excesivas, y aquí voy a compartir algunos puntos que marcaba la senadora Morandini y también que marcaba el senador Santilli. La facultad de creación de tasas y gravámenes, como marca el artículo 52, las exenciones al fondo fiduciario del artículo 23, la cesión y arrendamiento de acciones que marca el artículo 3, en el cual tiene que pasar por la aprobación de la autoridad, realmente por lo menos llamativo. El que pueda definir qué es poder significativo de mercado. Una cosa que por ahí es menor, pero que me llamó la atención, el artículo 60, en el inciso D, tiene la autorización de ingreso a domicilio de la autoridad de aplicación. La verdad, no sé para qué va a entrar la autoridad de aplicación. Que entre el que repara o que quiere revisar una boca del prestatario de servicios, pero que la autoridad de aplicación entre a un domicilio, me parece hasta una clara intromisión al derecho privado que uno tiene. El decomiso en el artículo 72 y otro montón de artículos que marca que el poder que va a tener la autoridad de aplicación realmente va a ser llamativamente alto.
Pero pasados estos dos puntos, en los cuales por lo menos estas cuestiones que a uno lo marca como la facultad de la autoridad de aplicación, no voy a decir que quedan salvados, pero por lo menos quedan reducidos al ser un ente con una conformación mixta donde aparecen un montón de actores, me quiero ir al tercer punto, que es el punto principal, que tiene que ver con la aparición de las empresas telefónicas y el daño que se puede generar a las pymes. Aquí en el artículo 9 marca claramente que exceptúa del artículo 25, inciso D de la ley 26.522 a las telefónicas. Y la primera pregunta que me viene es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual 5 años después de hacer una ley de medio se le ocurre ahora al Ejecutivo Nacional que tienen que ingresar las telefónicas? ¿Cuál es qué es lo que mejora esto? ¿Qué es lo que lleva a que hoy tengamos las telefónicas compitiendo en un área que estaba expresamente prohibido? Lo decía el senador Mayans, que están los intereses políticos de la oposición en cuanto a marcarse cosas. Bueno, yo también me hago la misma pregunta ahora, pero me la hago al revés. ¿Cuál es el interés político del oficialismo para que aparezcan ahora las telefónicas pudiendo prestar un servicio que tenía expresamente prohibido en una ley que se aprobó hace 5 años? Además, hace un año la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia sobre la real valía que tiene que marcar. Hace un año. Ahora lo estamos, de golpe, estamos poniendo y hablando de federalismo y hablando de un montón de cosas, estamos permitiendo que las telefónicas ingresen. Y se puede plantear, bueno, no, las telefónicas van a ingresar para que haya una mejor calidad del servicio. Mentira. Tengo un informe de pymes autoconvocadas donde indica expresamente, y voy a leer, al respecto cabe aclarar que las redes físicas, por características que les son propias, ya sea en el ancho de banda o en banda de transmisión, entre otros aspectos, siempre tienen limitaciones para los servicios que pueden transportar. En la localidad del interior de nuestro país, los prestatarios pymes de servicios de comunicación audiovisual han dimensionado sus redes para un uso que corresponde a una planificación propia de servicios actuales y a incorporar en el futuro. En este sentido, la incorporación de un nuevo prestador con un conjunto propio de requerimientos para la utilización de la red ya dimensionada no hará otra cosa que degradar la calidad y cantidad de los servicios que cualquiera de ellos ponga a disposición de los usuarios y la pérdida de competitividad de la red compartida en desmedro de ambos prestadores. Podemos pensar también en lo que tiene que ver la competencia. Y acá voy a hablar, mi pueblo tiene uno de sus mejores clubes de fútbol, Ushuaia, Casa Magallanes se llama. Lo voy a hacer competir a Casa Magallanes con Real Madrid, Barcelona, River, Boca. Pero y es lo que estoy haciendo, porque estoy planteando que dejo toda una autoridad de aplicación. ¿Por qué? Y esta es la pregunta central que me hago. ¿Por qué no se defendió las pymes del interior del país diciendo, lisa y llanamente, que aquellas empresas que tienen poder significativo de mercado no pueden ingresar a estos mercados? ¿Por qué lo vamos a dejar ingresar a un pueblo de 10.000, 15.000 habitantes o 20.000 habitantes donde hubo un enorme esfuerzo para que se ponga? ¿Por qué no puede competir esta pyme con otra pyme? Que venga otra pyme no hay problema, pero ¿por qué tiene que llegar Telefónica, Telefe o quien sea de tamaño y que compita libremente Telefónica, Telefe, llegado el caso que así sea y que salga, con Cablevisión o con quien tiene que ser? Pero ¿por qué tiene que ir a meterse? Perú tuvo un ejemplo claro de esto. Desaparecieron, hubo una desaparición total de los pequeños prestadores. Y esto, no quiero hacer futurología, pero no resultaría raro que en un corto lapso de tiempo, todas estas empresas pequeñas que fueron las que hicieron que podamos tener cable en los pueblos del interior, tiendan a desaparecer. Pues se la van a comer. Y ustedes me van a decir que no, la autoridad de aplicación lo va a proteger. ¿Y por qué la autoridad de aplicación? ¿Por qué vamos a estar con esa espada de Damocles en lo que tiene que ver totalmente lo que es el tema de la inversión? Tomo el informe del CELS, que es altamente respetado por todos y también por el oficialismo. Lo dice perfectamente claro. La posibilidad de ingreso a las telefónicas a la comunicación audiovisual fue eliminada para allanar el camino a la sanción de la ley
Su reintroducción ahora sin aquellas condiciones permitiría la conformación de nuevos grupos monopólicos en materia de comunicaciones. Esto lo está diciendo el CELS, no lo estoy diciendo yo. Perdón, sigo sosteniendo, por más que me vengan a decir, esto fue antes de las modificaciones. No, perdón. Las modificaciones dice que la autoridad de aplicación es la que va a determinar cuál es y la forma del poder significativo, pero lo vamos a dejar en un grupo de personas y no va a quedar perfectamente y taxativamente marcada una ley. Con lo cual, volvemos otra vez a las inseguridades jurídicas que tienen aquellos que tienen que hacer las inversiones. También lo dice la Cámara de Cableoperadores Independientes, también lo está planteando lo mismo. Y yo quiero simplemente hablar de mi provincia, hablar de la ciudad de Río Grande, la segunda ciudad o primera ciudad de mi provincia, está en tamaño muy parecido a la ciudad de Ushuaia. Tiene más o menos 70, 80, 85 mil habitantes. TV Fuego se llama la empresa que presta el servicio de televisión por cable. Los dueños son 3, 4 empresarios locales que hace 20, 30, 35, 40 años decidieron jugar, pusieron un servicio que pusieron la fibra óptica con sus recursos, sin ningún tipo de préstamo. Son los que pelean todos los días con los empleados que quieren un aumento de sueldo. Son los que van al supermercado y se cruzan con sus usuarios que le recriminan si un canal está funcionando bien o un canal está funcionando mal. Son los tipos que, además, yo el sábado estuve tomando un café con ellos y ellos me plantean, Garra, todavía no terminamos de pagar lo que estamos haciendo y corremos con el peligro de que vengan y se nos metan en el medio a las inversiones que nosotros hicimos. Entonces, yo a eso quiero defender. Quiero defender al de Río Grande, al de probablemente la localidad más chica de Jujuy, o de Formosa, o de cualquier lado. Y le puedo asegurar que lo que no está claramente marcado en una ley, y esto no tiene que ver con el actual gobierno, voy a aclarar, o sea, el gobierno actual le queda un año de gestión, sino que lo que queda abierto en este país da lugar a montones de suposiciones. Si alguien me pudiese explicar por qué dejamos entrar a Telefónica y a Telefe al servicio audiovisual, me haría un favor enorme, porque yo realmente no puedo entender 5 años después, porque sí, por favor, Presidenta, sí. Tiene la palabra. Senador, mire, ¿sabe por qué una de las cosas? Porque hay convergencia, senador, hay convergencia. Ni siquiera la Corte Suprema ha podido saber y decir si lo que se pasa acá, el partido de fútbol que usted ve, si el documental que usted ve es comunicación audiovisual o es un servicio de valor agregado, como dicen las telefónicas. La convergencia, senador, pero no la convergencia que es unir 2 organismos, como se hablaba recién, la convergencia tecnológica. Lo dijo la presidenta, no se puede tapar el sol con las manos. Lo que la tecnología une, no puede ser que separemos dentro de la legislación, senador. Es la convergencia tecnológica lo que estamos tratando. De eso se trata. Y yo también, senador, porque también no puedo dejar que se digan cosas, yo también estoy defendiendo a las chicas de mi provincia, porque en mi provincia un puesto de trabajo es dificilísimo conseguirlo. Entonces yo también, y le puedo asegurar que en ese sentido estoy muy tranquila, estamos defendiendo a las más chicas de mi provincia. Gracias, senador. Me alegro, senadora. Yo no estoy tan tranquilo como usted. La convergencia se da cuando se tiran con fuerzas parecidas. Acá estamos tirando con una locomotora a un lado y un burro del otro. Y le puedo asegurar que las convergencias en el país y en el mundo no se dan. Normalmente el pez grande se come al chico. Entonces, déjeme que yo piense que es necesario proteger al pez chico. O déjeme por lo menos que yo me quede con la tranquilidad de que si mañana pase algo, yo no quiero ser responsable de ello. Porque usted lo decía recién, un puesto de trabajo vale mucho y el esfuerzo de la gente vale mucho. Y la seguridad jurídica, algo tan vapuleado en la República Argentina, es necesario que lo volvamos a recuperar. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Cunat tiene la palabra. El tiempo de exposición lo vamos a compartir con la senadora Igonet, así que si está de acuerdo comenzaría ella. Gracias.
Senadora Igonet. Gracias, senadora Cunat. Fundamentalmente, quizás por las características de mi provincia, ustedes saben, la provincia de La Pampa es una provincia con una fuerte y profunda presencia de cooperativas, porque todo el servicio público en la localidad, de la más chica hasta la más grande, es dada por una cooperativa. Esto me permite por ahí tomarme el atrevimiento de contestar y de marcar algunas cosas, porque lo cierto es que nosotros hemos recibido acá, y eso también quiero marcar, porque se habla mucho del trabajo que ha hecho la comisión y la presidenta de la comisión que lo ha llevado adelante, donde hemos escuchado a tantas voces, a tantos representantes, a todos los que han querido venir, y por cierto que éramos muy pocos senadores, porque si no hubiéramos podido escuchar muchas de las cosas que se están planteando acá, que parecieran que la verdad que quedaron con el proyecto inicial, que justamente en este trabajo de escucharnos y de atender y de rever, tanto se ha mejorado y no tengo duda que ha quedado una ley que respondió a todas y cada uno de los pedidos que nos hicieron cada uno de los representantes que vinieron a exponer. Cuando recibimos a las cooperativas, y no estoy hablando de una o dos cooperativas, estoy hablando de todo el movimiento cooperativo, porque un día se han llegado acá representantes de FECOTEL, FECOSUR, CATEL y de Cooperar. Todo el movimiento cooperativo de la manera como debe ser que nos debemos manejar, justamente hoy en los 30 años de la democracia o 31 años de la democracia, nos han alcanzado por escrito todas y cada una de las observaciones que tenían al proyecto de ley. Ellos estaban preocupados porque justamente llevan muchísimos años, cuando comenzábamos con las comunicaciones y escuchamos de parte de ellos historias, nos contaban del esfuerzo y de las inversiones que tuvieron que hacer en lugares insólitos para que pudiera haber un teléfono, para que pudiera haber una comunicación como las que hay hoy. Y justamente los que nos pedían es eso, la protección de estas inversiones, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de asociados, hablamos de todo y cada uno de los argentinos, porque eso es lo que somos quienes integran las cooperativas, no son dueños, son asociados. Y justamente lo que pedían eso, y esto quedó claramente plasmado en varios artículos, fundamentalmente en el párrafo del artículo 2, donde está claro la defensa de las economías regionales y de cada uno de los actores pequeños de estas economías, como así también en el artículo 40, en el artículo 46, otro pedido que ellas nos hacían. Y cuando hablo de cooperativas, esto también era expresado por las pymes y los cableros, porque también a ellos los recibimos y los escuchamos, y recibimos miles de carpetas, como también seguramente la deben haber recibido cada uno de la oposición, solamente que a veces solamente nos quedamos con lo negativo. Bueno, buscamos lo negativo, lo mejoramos, pero también rescatamos lo positivo, y eso es lo que estamos haciendo acá. Y justamente nos pedían la cuestión de las licencias. Bueno, también en el artículo 93 y 94 está claramente establecido que estas licencias, para aquellas que se encuentran en una situación irregular, se van a establecer todos los mecanismos para que pasen y las licencias sean otorgadas a la mayor brevedad, pasen a ser una situación regular. Y aquellas que hoy tienen la licencia por el servicio de telecomunicaciones, inmediatamente van a ser las licenciatarias de servicios de TIC. Todo esto está. Todo lo que nos expresaron está. También tenían su preocupación con la autoridad de aplicación, y claramente si uno lee las notas que ellos nos dejaron, decía: queremos una autoridad de aplicación que sea autónoma, que sea federal, que sea colegiada. Esto está expresado totalmente en la creación de la nueva autoridad de aplicación en estos 3 organismos que ahora van a ser autoridad de aplicación, que va a estar representado por todos los integrantes del país, y ellos nos pedían por representante del movimiento, también eso está considerado. Y una cosa más, y en respuesta un poco a lo que planteaba, seguramente lo va a extender más la presidenta, pero hoy el senador Artaza nos decía al final qué es lo que está en vigencia. Si uno lee el artículo 89 y el artículo 92, claramente se dice que se deroga la ley 19.798 en aquellas cosas que no colisionan con este proyecto de Argentina Digital. Y uno de esos artículos, y esto lo quiero remarcar porque es una situación muy particular que se da en mi provincia y que se ha salido ya a confundir a la opinión pública, es el artículo 39. Es las exenciones tributarias por el uso del suelo, subsuelo y del espacio aéreo para el tendido de las redes para todos aquellos licenciatarios y prestatarios de servicios de telecomunicaciones.
Como no dice nada la ley de Argentina Digital, nos tenemos que remitir al artículo 39 que está en la vieja ley de telecomunicaciones, que habla de esta exención tributaria. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que hoy esa exención las tenía únicamente las grandes telefónicas. Y ahora, a partir de esta ley, de esta nueva ley, donde todo es declarado servicio público, el uso y acceso a las redes, y se abren nuevos licenciatarios, nuevos actores, que son aquellos que nos van a brindar todo el servicio de las TIC, ahora ellos también van a tener esta exención. Esto significa que las cooperativas y las pymes van a estar en igualdad de condiciones. Y le puedo asegurar, señor presidente, que tengo vasta historia y antecedentes en mi provincia de juicios millonarios que han tenido que pagar los municipios por haberle querido cobrar a las telefónicas el uso del espacio aéreo. Ellas han apelado, la justicia les ha dado la razón y así hoy están pagando los municipios deudas imposibles. Hoy esto está claro, ahora sí, pero ahora los nuevos actores vamos a estar en igualdad de condiciones y no tengo ninguna duda que este nuevo cuadro, esta nueva situación va a ser en beneficio de la promoción del empleo y del desarrollo local, porque es lo que hacen las cooperativas y las pymes. Esto quería aclararlo, señor presidente. Dejo que continúe. Continúa la senadora Cunat. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, también quiero destacar lo que ha sido el trabajo de esta comisión que preside la senadora Fellner y que además he tenido el gusto de compartir cada una de las jornadas en las cuales hemos tenido diferentes expositores y diferentes jornadas de trabajo. En este sentido, destacar que ha sido el trabajo de la comisión con un criterio absolutamente amplio. Cada una de las personas o sectores que se acercaban para transmitir sus inquietudes tenían la posibilidad de expresarse. Cada uno de los señores senadores y de las señoras senadoras que querían proponer a algún expositor, así también lo han podido hacer. Quiero decir que en este sentido no se ha excluido a nadie, también se ha brindado la oportunidad para que hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias y sus críticas por escrito, tal como se ha hecho en el seno de la comisión. Y además también decir que hemos escuchado distintas opiniones, distintas críticas, y en este sentido también decir que es una paradoja que aquí se ha dicho que algunos de los sectores a los que se pretendería beneficiar con esta ley precisamente también han sido de los sectores más críticos al proyecto de ley que estábamos considerando. También quiero referirme a unas de las expresiones que se escuchó en estas largas jornadas de exposiciones y que tenían que ver con que esto era un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Y hubo alguien que dijo que esto tenía que ser una ley, esta ley que regule este tema, producto de un debate entre los señores senadores y las señoras senadoras y obviamente en la Cámara de Diputados. Yo me pregunto si en este caso lo que enoja es que la iniciativa sea del Poder Ejecutivo. Digo, si alguien se enoja porque nuestro Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales y que tiene esta posibilidad de tener iniciativa legislativa para nuestro posterior tratamiento y para nuestro posterior, en su caso, aprobación o no. Creo habría que pensar por qué algunos sectores se enojan con este tipo de iniciativas. También, así como nosotros oportunamente hablamos de lo que representaba este proyecto, el primer proyecto que remitió el Poder Ejecutivo a nuestra consideración, el cual en sus fundamentos obviamente tenía cuestiones que se reiteran a lo largo de este dictamen, que es distinto de aquel proyecto original, y también dijimos que si era necesario repensar algunas cuestiones en el articulado en relación a lo que se decía muy claramente en los fundamentos, pero que si era necesario reforzarlo en el articulado, así se iba a hacer, y de hecho así se ha realizado, señor presidente. Así como nosotros hablamos en su oportunidad sobre la autoridad de aplicación y que también lo ha mencionado la miembro informante, el dictamen que hoy estamos considerando no solamente crea una autoridad de aplicación, sino que crea también un consejo
y modifica la Ley 26.522, la bicameral de medios, para que también lo que nosotros estaríamos aprobando sea contenido en esta misma bicameral. No voy a referirme a lo que ya también ha expresado la senadora Fellner, la senadora Lavado, el senador Mayans, en cuanto a las políticas activas que nuestro Gobierno nacional, a través del Poder Ejecutivo, a través de los distintos ministerios, viene realizando como inversiones en esta materia, con políticas claramente inclusivas. ¿Qué mejor ejemplo de esto que hablar del programa Conectar Igualdad o del de Argentina Conectada o la fibra óptica? Esto es un gran esfuerzo de inversión por parte de nuestro Poder Ejecutivo, pero también habla a las claras de una visión estratégica que se tiene en materia de ciencia y tecnología y de una visión estratégica que también es un programa de gobierno. De esto estamos hablando, señor presidente, no solamente de un marco legal absolutamente necesario que viene a reformar un marco legislativo del año 1972 y que en el medio han pasado un montón de cambios en la materia de la ciencia y de la tecnología, sino que además también es el marco regulatorio necesario para considerar todas estas políticas de Estado que se vienen desarrollando. Con esto quiero decir que considero absolutamente oportuno el tratamiento de esta regulación y además también considero totalmente apropiado que estemos hablando de un proyecto que es una iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo. En este sentido también referirme muy brevemente a lo que son los derechos. Este dictamen que hoy estamos considerando en su primer artículo habla del interés público para las tecnologías de la información y de la comunicación y de las telecomunicaciones, cuya finalidad es el acceso de cada uno de los habitantes a este tipo de servicios y garantizando también la completa neutralidad en la red. En este sentido también se han agregado 2 artículos, como bien se dijo, que toman los conceptos que esta misma comisión ya había trabajado. Es una ley de orden público. El artículo 2 establece como finalidad de esta ley garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones. Con el agregado también que bien mencionaba la senadora Igonet, este artículo que ha quedado muy bien, ya en el primer dictamen que tratamos esta redacción estaba y consideramos que se dio respuesta a un reclamo de este sector como son las pymes y las cooperativas casi de manera inmediata. En el artículo 3 y en el artículo 4 se establece que esta es una ley de aplicación en todo el territorio de la Nación y establece también la jurisdicción y la competencia, la jurisdicción federal y la competencia contencioso-administrativa, con la excepción de aquellas relaciones que tengan que ver con el consumo. También en este punto, y para no extenderme más, considero muy apropiado lo que se ha hecho en este último dictamen y que es la incorporación de 2 capítulos que hablan de los derechos de los usuarios, de las obligaciones y tienen su correlato en los derechos y obligaciones de los licenciatarios. Quiero decir también que este podría decirse que es el año de los usuarios y de los consumidores, ya que también en este Congreso hemos tratado un paquete de leyes en el mes de septiembre que tienen que ver también con la protección específica de este sector. Obviamente también esto responde a lo que ha sido una impronta de nuestro Gobierno nacional de 2003 en adelante, que es el crecimiento con inclusión social, y los indicadores de consumo hablan a las claras de que este crecimiento se va logrando paulatinamente. Considero también sumamente auspiciosa la diferenciación que se hace en este dictamen o en el proyecto original que ya estaba, en cuanto a determinar qué es interés público, en cuanto a establecer el servicio público en competencia en el artículo 15, donde claramente estamos hablando de una declaración de servicio público en competencia para determinado tramo del mercado, pero para posibilitar el ingreso de múltiples actores. Esto es para propiciar la competencia, y propiciando la competencia es donde obtendremos un mejor servicio. Además, también se establece el servicio universal en el artículo 18, bajo las condiciones de calidad, igualdad, bajo precios justos.
también con el agregado de este capítulo al que yo hacía referencia en cuanto a derechos de usuarios y consumidores. Y en definitiva, señor presidente, creo que al establecer claramente muchas de las cuestiones que hemos escuchado a lo largo de las largas jornadas de trabajo en la comisión y que han sido receptadas para trabajarlo entre los senadores, pero también con la excelente disposición que hemos tenido por parte del Poder Ejecutivo a través de distintos funcionarios que han estado para consultas, para enriquecer el texto y en definitiva hoy estamos tratando un dictamen al cual obviamente voy a acompañar que consideramos muy superador del proyecto original que fue presentado para tratamiento en este Senado. Entendemos también que esto de reconocer al derecho a la comunicación como un derecho humano también nos pone a la vanguardia en esta impronta de estos últimos años de ampliación de derechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora.